Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este video del curso Fabricación Manual de Sandalias. En esta primera instancia vamos a explicar las herramientas iniciales que vamos a necesitar y los materiales, ¿sí? Y el proceso que vamos a realizar es el corte manual, tanto de la suela, de la plantilla y de las capelladas, y el armado de la capellada y de la plantilla como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar nosotros inicialmente para este proceso? Entonces, vamos a necesitar nuestra cuchilla de corte, ¿sí? También vamos a necesitar por acá nuestras tijeras, ¿sí? Vamos a necesitar perforador. En este caso pues tenemos este perforador y esta otra opción de perforador. Vamos a necesitar compás punta seca, o si tienen un compás normal, el tradicional con el que dibujamos, también funciona. Vamos a necesitar la mina de plata. Vamos a necesitar una aguja punta roma, la base para perforar, el mazo para golpear al momento de perforar. Vamos a necesitar lija, pincel, pegante amarillo, hilo encerado, cinta de enmascarar o cinta papel. Listo, eso en cuanto a las herramientas. Como materia prima que vamos a necesitar, forro. En este caso yo tengo este forro cerdo, ¿sí? Para poder forrar mi sandalia, mi plantilla y mi capellada. Vamos a necesitar lambrilla. Entonces esta es la lambrilla, es muy parecida al foamy. Vamos a necesitar plantiflex. Entonces la plantiflex es esta odena que vemos acá, y sobre ella tiene una capa de lambrilla pues pegada. Vamos a necesitar suela crepé. La suela crepé es un caucho. Listo, entonces esto por acá. Vamos a necesitar cuero. En este caso pues yo ya corté aquí parte de la capellada que voy a trabajar. Entonces cuero sintético según con lo que quieran trabajar cada uno. Listo. Las tiras de cuero, estas son para hacer el tejido que hace parte también de la capellada. Listo. Vamos a necesitar también unas plantillas. Entonces estas tres plantillas que estamos viendo acá, una va a ser para la suela. Sí, perdón, esta va a ser para la suela y para la plantilla. Esta va a ser para, este es el forro de plantilla, y esta va a ser una sobreplantilla. Listo. Entonces, como primera instancia, estos son pues materiales y herramientas que vamos a necesitar para esta primera parte. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el corte de las plantillas y parte de la capellada. Listo. Entonces aquí yo tengo una plantilla que esta es para poder cortar la suela, ¿sí? La suela que yo tengo en este momento es suela crepé. Ese es el lado por donde va a tocar el suelo cuando la sandalia esté fabricada, y este va a ser el ladito por donde pues la vamos a pegar. Listo. Entonces ese molde les va a llegar pues a cada uno de ustedes, y entonces ustedes pueden ver que el molde tiene calado la línea interna, ¿sí? Entonces este molde también va a servir para marcar en el momento que yo vaya a cortar la plantilla. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bien sea con una mina de plata o con la mina de plata,
o con un lápiz si de pronto no se ve. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a marcar, ¿sí? Entonces este es el lado derecho de mi molde. Entonces vamos a marcar el contorno, ¿cierto? Entonces acá yo lo hago con un lápiz porque se ve mejor. Listo. Entonces ya marqué, no sé si de pronto hoy lo alcanzan a ver. Entonces miren cómo está el molde. Yo no puedo cortar el otro así o así, porque si no me saldría para el mismo lado. ¿Qué hacer yo? Tengo que voltear el molde, listo para cortar izquierdo y derecho. Entonces vuelvo y repito, ese es el derecho del molde, entonces marcamos y ya después volteamos. La idea es girarlo también para ahorrar lo más que podamos en el material. Listo, y procedemos a marcarlo. Entonces ya tengo mis suelas marcadas. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Entonces no lo voy a hacer en este momento, pero tomando la cuchilla, obviamente la cuchilla no me va a cortar, perdón, pues hasta abajo, por lo que este crepé es de 3 milímetros de grosor, pero yo sí puedo repasarle por todo el contorno, cosa que cuando yo haga esto se me abra, y con ayuda bien sea de unas tijeras puedo terminar de cortar, o si de pronto ustedes tienen un cuchillo de zapatería también se les puede facilitar, ¿sí? En este caso yo aquí ya las tengo cortadas, ¿sí? Entonces miren, están aquí cortaditas, y con la lija vamos a pulirla y tratando de que nos quede bien lisa la suela. Listo, en lo posible, que si de pronto nos quedaron protuberancias, entonces la lijamos para que nos quede bien. Si de pronto la suela de ustedes tiene una capa brillante, entonces la mejor opción es lijar de una vez la suela y quitarle toda esa capa brillante. Listo. Bueno, entonces ya después de lijadas, vamos a sacudir un poquito el polvo. La idea es que las suelas nos queden así opacas, y es mejor organizarlas de una vez para cuando nosotros vayamos a pegar la suela ya la tengamos lista. Perfecto, entonces voy a dejar esto a un ladito y vamos a seguir con el corte de la plantilla y la sobreplantilla y el forro. Entonces yo voy a tomar aquí este pedacito de plantiflex, ¿sí? Y voy a marcar las dos plantillas. Recuerden que lo mismo que en la suela, tenemos que voltear el molde. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar aquí marcando, y es importante también marcar estas líneas internas, porque ahí es donde nosotros vamos a saber que tenemos que pegar nuestra plantilla. Entonces procedemos a marcar. Las dos marcadas, vamos a proceder a cortar.
Listo, entonces tenemos las dos plantillas cortaditas. Si en pronto nos quedaron imperfecciones, entonces vamos a lijar. Listo, es importante que estas plantillas nos queden muy bien, como ellas son las que van a ir forradas. Entonces, al momento que nosotros forramos, si esto de pronto tiene algunas imperfecciones, en la forrada se va a notar demasiado. Listo, entonces en lo posible tratar de lijarlo y que nos quede muy bien. Vamos a pasar ahora a la sobreplantilla. Tomamos nuestro trozo de lambrilla. Esta lambrilla es muy fácil de cortar, entonces tratamos de sostenerla lo más fuerte posible y vamos a cortar. Listo, entonces tenemos las dos lambrillitas. Listo. Si queremos también lijamos un poquito. Tenemos las dos lambrillas. Entonces tenemos hasta ahora las suelas, las plantillas, que esto va a ir ubicado acá para que lo vayan como entendiendo un poquito más, y la lambrilla. Listo, entonces tenemos la parte de plantillas y suela listas. Vamos a cortar las capelladas. Entonces esta sería pues parte de la capellada que va aquí en la parte del empeine, ¿sí? Entonces esto iría de esta manera, ¿sí? Yo la saqué de 26 centímetros de largo, de ancho mejor dicho, por 6 centímetros de alto. Como yo sé que no estamos trabajando con normas, que de pronto muchos no tienen norma en su casa, entonces vamos a tomar esa medida con nuestro pie, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el metro y abajo desde el talón vamos a dejar más o menos 1,5, ¿sí? Vamos a dejar 2 porque esta plantillita siempre nos va a quitar un poquito de espacio. Entonces vamos a dejar más o menos 2 milímetros abajo, 2 centímetros, perdón, ¿sí? Y vamos a pasarla acá. Y tenemos que dejar otros 2 centímetros acá abajo. Listo. Entonces, con base a esa medida es que vamos a sacar el ancho de la pieza por el alto. Listo. Entonces, sacamos el largo y el alto. Listo. Vamos a empezar por las piezas más grandes, que en este caso sería la plantilla. Listo, las plantillas para poder forrar, la plantilla. Entonces vamos a sacar el forro plantilla. Este tiene que ser más grande que la plantilla porque le tenemos que dar aumento para poder abrazar la plantilla, ¿sí? Para que ya pueda doblar. Entonces es importante que las plantillas, los forros de las plantillas, perdón, se corten en el sentido que estiren. Listo. Entonces vamos a tomar el forro y vamos a mirar hacia dónde estira. En este caso este forro estira lo ancho. Entonces yo voy a tomar mi plantilla y la voy a cortar de esa manera, a lo largo, ¿cierto? Que se pueda marcar de esta manera. Recuerden que hay que cortar izquierdo y derecho. Entonces vamos a marcarlas.
Listo, entonces tenemos nuestras plantillas. Si de pronto no tenemos la destreza con la cuchilla, lo podemos cortar con tijeras. Entonces tenemos el forro de nuestras plantillas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestros forros de capellada. Importante, las piezas tienen que estirar también a lo ancho. Listo, entonces yo voy a dejar ese espaciecito acá para ahorita aprovecharlo. Listo, y voy a marcar toda la pieza. Listo, la marqué y entonces le voy a dar 1 centímetro de ventaja, tanto arriba como abajo. Y ya lo que hago aquí es unir. Entonces ya procedo a cortar. Entonces miren, esto quedaría así. Listo, solo arriba y abajo le estamos aumentando. Entonces, de muestra de este yo voy a sacar el otro. Entonces ya tengo los dos forros para mis dos capelladas, o el forro capellada mejor dicho. Listo, entonces aquí los tengo. Y ahora voy a sacar el forrito este, que sería más o menos un rectángulo, ¿sí? Aunque yo midiendo esto, pues está un poco largo, pero bueno, me voy a guiar con base a este. Entonces esta tiene más o menos 24 centímetros por 2.5. entonces voy a sacarla, voy a seguir por este ladito acá abajo. Entonces voy a marcar voy a ir con esta. Entonces si tiene 2.5, entonces le vamos a aumentar 2 centímetros de más. Entonces nos quedaría de esta manera. Y ya teniendo de muestra este, entonces vamos a sacar el otro. Recordéis, las capelladas se obtienen tomando la medida del pie de ustedes. Listo, igual para hacer esta trenza. Y que sacamos nosotros aquí, los forros. Los forros tienen que tener 1 centímetro de más tanto arriba como abajo, tanto para la pieza más ancha como para la pieza más angosta. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a sacar de esta manera? ¿Sí? Porque nunca se deben sacar los forros al ras de la pieza externa, porque si no va a ser muy difícil el momento de empatarla, ¿cierto? Entonces mientras que yo aplico acá el pegante, aquí dejo secar
entonces va a ser más fácil que yo pegue las dos y ya después con la cuchilla y con la regla metálica lo que hago es roñar, cortar esto. Entonces esto me va a quedar con un mejor acabado. Cuando vayamos a hacer este, sí nos toca con mucho cuidado, ¿cierto? Y tratar de cortar el forro a la forma que tiene la trenza. ¿Listo? Entonces tratar de que nos quede lo más parecida posible. Listo. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos los forros de las capelladas y las capelladas cortadas. Ahora vamos a trabajar después de ya haber cortado todas las piezas. Listo, entonces después de haber cortado todas las piezas vamos a hacer un inventario de lo que tenemos que tener pues cortado. Entonces tenemos el par de suelas, tenemos las plantillas, tenemos la sobreplantilla, tenemos los forros de plantilla, tenemos parte de la capellada, las capelladas, que ahorita después de esto les voy a explicar cómo se hace este trenzado en cuero, y tenemos los forros. Listo, entonces tenemos ya las piezas cortaditas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las tiras de cuero, ¿sí? Vamos a tomar un trozo de cinta de papel y sobre ella vamos a poner las tiritas. Listo, vamos a poner las tiras. 8 tiritas vamos a necesitar. Entonces, ¿cuál es el largo de esta tira? Por ejemplo, que a ustedes les dio en la parte, cuando midieron pues la parte de los dedos, cuando la midieron, supongamos que les dio 15 centímetros. Entonces, esa medida la vamos a sacar 3 veces. Como es un trenzado, entonces tenemos que sacarla 3 veces porque a medida que vamos trenzando, ella se nos va a ir encogiendo. Entonces no podemos sacar la medida exacta, por ejemplo los 15 centímetros, porque cuando estemos trenzando, pues no nos va a dar el ancho que necesitamos. Listo, entonces sacamos 3 veces la medida. Entonces vamos a pegarlas una bien pegadita de la otra por el derecho. Listo, entonces tengo mis 8 tientos, se puede decir así. La idea es que ustedes tengan de dónde sujetarla. Yo me voy a apoyar en este aparatico que tengo, ¿sí? Y entonces voy a soltar acá, o con ayuda de alguien en su casa le pueden decir que se la sostenga. Listo, entonces teniendo eso aquí organizado, vamos a empezar con el trenzado. Vamos a tomar, dejamos 2 tiritas al lado izquierdo y vamos a dejar 3 tiritas al lado derecho y vamos a tomar 3 en la mitad. Entonces vamos a hacer una trenza aquí en la mitad, una trencita, ¿sí? Entonces del lado derecho voy a tomar la tirita que sigue, entonces la voy a pasar por debajo. Listo. Y del lado izquierdo voy a tomar la tirita que sigue, entonces la voy a pasar por debajo y por encima. Del lado derecho voy a tomar
la tirita que sigue y la voy a pasar por encima, por debajo y por encima. Y voy apretando. Y del lado izquierdo tomo la tirita que me falta, entonces la paso por encima, por debajo y por encima. Y del lado derecho voy a tomar la tirita que me queda, entonces paso por debajo, por encima, por debajo y por encima. Es importante que todas las tiritas me queden por el lado del derecho, ¿cierto? Que no se me van a voltear. Entonces ya me voy yendo con la de los extremos, entonces me voy por encima, por debajo, por encima, ¿cierto? Y voy apretando y ya me voy con la del extremo. Entonces si la del extremo está por encima, entonces tengo que pasarla por debajo, por encima, por debajo y por encima. Listo. Y ya me voy para el lado izquierdo. Entonces miren que esta tirita que quedó aquí en el extremo está por debajo, entonces la paso por encima, por debajo y por encima. O sea, del lado izquierdo siempre yo voy a pasar 3 tiritas y del lado derecho siempre voy a pasar 4. Entonces miren, la que está en el extremo, entonces por debajo una, por encima, por debajo y por encima. Listo. Y las voy acomodando bien. Entonces ahora me voy para el lado izquierdo. Entonces miren, esta está por debajo, entonces por encima, por debajo y por encima. La del extremo, entonces siempre la del lado derecho va a pasar por debajo. Entonces por debajo, por encima, por debajo y por encima. Listo. Y voy apretando que me vaya quedando bien tensionada. Entonces nos vamos al lado izquierdo. Entonces la del lado izquierdo siempre va a pasar por encima, entonces por encima, por debajo y por encima. Y la del lado izquierdo entonces siempre a pasar por debajo, por encima, por debajo y por encima. Entonces miren. Listo, entonces por encima, por debajo, por encima. Y aquí por debajo, por encima y por debajo.
Ahí vamos con nuestra capellada trenzada. Entonces recordemos que del lado izquierdo, entonces la tirita que está al extremo, entonces va a pasar por estas tres. Entonces sube, baja y sube. Entonces ya las abrazo ahí, ¿cierto? Entonces al lado derecho ahora vamos a tener ¿cuántas tiras? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la que está al extremo, ¿sí? No hay que confundirnos porque eso nos confundimos con esta, pero es tomar esta. Entonces esta pasa por debajo, por encima, por debajo y por encima. Listo. Y nos vamos otra vez. Entonces la del lado izquierdo, entonces por encima, por debajo, por encima. Y la del lado derecho va a pasar 4, entonces por debajo, miren acá, por encima, por debajo y ahora por encima. Listo. Vamos a ver, a comparar con estas y ya también ya casi. Sí, yo creo que un poquito más y ya. Listo, entonces ahí ya finalizamos. Vamos a tomar un trozo de cinta y la dejamos ahí quietecita. Listo, entonces soltamos y ya tenemos nuestra otra capellada. Entonces la idea ya es aplanarla muy bien. Entonces la idea es que queden bien aquí aplanaditas. Vamos a tomar las dos capelladas y con el compás punta seca vamos a medir 5 milímetros. Y vamos a marcar por donde vamos a perforar. Entonces miren cómo queda marcado. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el perforador y vamos a hacerle huequito a cada una de las piezas. Entonces tomamos la base para perforar y ubicamos el perforador y con el mazo vamos perforando. De esta manera nos quedaron perforadas nuestras piezas. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una agujita, las tijeras y el hilo encerado y vamos a tomar la medida 3 veces del largo. 1, 2, 3. Listo. Entonces vamos a cortar y vamos a enhebrarla. Listo. Entonces
de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Entonces yo entro de abajo hacia arriba, vamos a hacer una punta de máquina y voy a dejar esta colita ahí. Entonces entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Bueno, cuando lleguemos acá, nos vamos a ir por detrás y vamos a hacer un pequeño remate. Vamos a cortar acá y vamos a quemar. Listo. Vamos a quemar acá y lo mismo aquí también. Entonces así vamos a dejar la puntada intercalada. Entonces este mismo proceso lo hacemos acá y en estas otras también. ¿Listo? Entonces aquí les muestro cómo quedaron estas capelladas con costura, tanto por el derecho como por el revés, ¿sí? A estas capelladas pequeñitas traten como de abrirlas un poquito, pero no mucho, porque si no pues se nos van a ver los huequitos de las intersecciones o las partes que entrelazamos con tira y tira. Entonces para que se vea un poquito más derechita, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a iniciar el proceso de armado de forros con la parte externa del material que es cuero. Vamos a forrar la plantilla, la vamos a hacer, listo. Entonces en este caso vamos a utilizar pues el pegante amarillo. Esto simplemente va a quedar pegado, o sea, cuando lo organicemos esto solo va a quedar aquí pegadito y ya. Y lo que hacemos después es refilarlo muy bien, entonces por eso tenemos que pegarlo súper bien. Listo. Entonces vamos a empezar con estas plantillitas. Entonces esto iría acá y esto iría acá, ¿sí? Entonces pongan un papel debajo para que no manchen la tabla de corte. Entonces la clave o el éxito para que el pegue sea efectivo es dejarlo secar. Listo. Y aplicar el pegante en una sola dirección. No hacer esto porque si no levantamos el pegante que ya se va secando y eso hace que se generen grumos. Listo.
Entonces le vamos a aplicar pegante a estas dos piezas, aquí donde está marcado, y por el revés a esta y a esta, porque recuerden que esta viene acá encima y esta viene acá encima. Listo, entonces vamos a aplicar el pegante. Entonces vamos finalizando con estas plantillitas y las vamos a dejar secar a un ladito. Yo voy a pasar esto para acá. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a aplicarle el pegante a estas 4 piezas. Entonces ya le aplicamos pegante a las partes de cuero. Ahora vamos a seguir con los forros. Vamos a dejar esto a un ladito. Entonces ya le aplicamos a las demás piezas el pegante. Vamos a tomar la plantilla y la sobreplantilla y las vamos a pegar con delicadeza. Entonces empezamos acá abajo, acá arriba, perdón, y pegamos acá abajo, y ya después nos vamos yendo hacia los laditos, acostando. Listo. Es importante que esto nos quede bien pegado, porque donde nos quede mal pegado, como estamos utilizando pegante amarillo, ya no nos va a despegar. Entonces por eso siempre pegamos acá arriba, ¿sí? Y después acá abajo, y ahí sí nos vamos para los lados. Listo. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle pegante a la plantilla aquí encima y por este borde, a las dos. Listo. Listo, entonces ya tengo las plantillas con pegante. Las vamos a dejar secar a un ladito muy bien. Después de haber aplicado pegante a las plantillas, las dejamos secar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarle los forros a nuestras capelladas. Listo, entonces vamos a tomar este forrito y esta pieza, vamos a pegar aquí que nos quede muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos los centros a cada pieza. Listo, los centros
a esta, a esta y a esta, y pegamos y martillamos suavemente. Para esta piececita, entonces la tratamos de abrir un poquito y la vamos pegando. Tratar que nos quede lo más planita posible. Bien las piezas, entonces nos quedarían de esta manera. Listo, entonces miren. Entonces ya que nos queda aquí, nos queda recortar estos sobrantes a fin de que la pieza nos quede pues una solita. Por eso es importante dejar como estos bordes para poder refilar muy bien. Listo, y nos vamos. Entonces si nos quedan nuestras correitas, nuestras capelladas forradas. Listo. Y con esta sí es de mucho cuidado. Entonces miren cómo va quedando. La idea es que nos quede tal cual como la pieza de arriba. Miren cómo queda la capellada trenzada, así cortadita. La idea es darle la misma forma que tiene la trenza, ¿cierto? Quizás esta queda un poquito más angosta, pero de esta manera quedan las correitas. Listo. Voy a tomar un forro y una plantillita, ¿sí? Y las voy a poner muy centrada, más o menos que aquí me quede sobrando 1 centímetro, centímetro y medio. Listo. Y aquí la voy a estirar lo más que pueda. Como esta plantillita tiene una sobreplantilla, entonces la idea es darle la forma de esta sobreplantilla. Me va a ayudar, o puede ser con el propio martillo, y vamos a tratar en lo posible de hacer esta formita que tenemos acá. Que nos quede de esta manera. Listo.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a aplicar pegante por este bordecito. Entonces, mientras se me seca esta, ahorita voy armando la otra plantilla. Entonces vamos a dejar esta secar. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el forro y lo vamos a pegar inicialmente en los bordecitos, como si fuera una tapita de gaseosa. Listo. Entonces hacemos esto. Aquí no nos puede quedar arrugado. Entonces me voy viniendo aquí en esta curva. Vamos a hacer unos pequeños cortecitos, no tan profundos, porque la idea no es que se nos vea aquí cortado, sino estos cortecitos nos van a permitir que esto nos gire, nos voltee. Listo, entonces hacemos esto. Entonces, que nos quede bien. Entonces ahora vamos a proceder a abrazar. En estas partecitas de acá nos podemos ir ayudando con la cuchilla e ir sentando estas montañitas. Entonces después martillamos suavecito, sentando el doblez. Entonces de esta manera nos queda la plantillita y hacemos el mismo proceso con la otra.
Listo, entonces tenemos las dos plantillitas. Vamos a tratar de darle más forma acá. Entonces tenemos las dos plantillas y nuestras capelladas. Entonces esa es la primera parte de nuestro proyecto. Listo, entonces ya en el próximo video ya montamos la capellada y vamos a pegar la suela. Entonces de esta manera terminamos esta primera parte. Gracias.